La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de los Protagonistas de la Paz. Un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de la paz y la justicia transicional. Es también una apuesta de sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales y en especial al Estado sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales, económicos y políticos a las diferentes voces y visiones como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Pueden escucharnos todos los martes a las 6 p.m. con repetición los miércoles a las 12 del mediodía y a las 7 de la mañana. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @LaVozDelDerecho. Como acostumbramos en los Protagonistas de la Paz, pues traemos siempre invitados muy interesantes, los cuales por lo general son líderes sociales o figuras representativas pues, de estos movimientos. El día de hoy queremos presentarles a las Viejas Verdes. Estamos muy contentos de que estén aquí. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Entonces tenemos, hola Ita, hola Matilde, hola Santi. Hola. Hola, bienvenidas. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que esta no sea la última vez que vengan, sino que estos micrófonos estén abiertos para ustedes. No, pues estamos muy contentas de que le pongan un poquito de feminismo pop a La Voz del Derecho. Claro. Bueno, Matilde de los Milagros, pues ella estudió periodismo y literatura en la Universidad Javeriana. Lo más importante de todo lo que ha hecho Matilde, que es demasiado, es ser la cofundadora del colectivo feminista Las Viejas Verdes y fundadora del club de escritura Las Escribidoras, del cual obviamente hago parte. También tenemos a Ita, que es economista, experta en marketing y de contenidos digitales. También es cofundadora de Las Viejas Verdes y estamos muy felices de que estén aquí. Gracias por invitarnos, tenemos mucho que decir, entonces agradecemos que nos abran los micrófonos. Claro que sí, siempre estarán abiertos para ustedes. Y bueno, me gustaría saber cómo inició Las Viejas Verdes, cómo surge este movimiento, esta organización. Bueno, Las Viejas Verdes nace de una coyuntura en el 2018. De una forma muy espontánea y muy bonita, porque nace de la amistad entre mujeres como acto político. Esto fue como entre julio y agosto del 2018 que la marea verde argentina cobró tantísima fuerza que empezó a evidenciarse en otros países de la región. Nosotros fuimos uno de esos países que empezó a mosquearse un poquito como, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo las argentinas? Una de nuestras cofundadoras vive en Argentina y hace parte del movimiento de mujeres feministas en Argentina y empezó a buscar también por su lado como puntos de contacto en Colombia que empezáramos a hablar de estos temas. En simultánea, Catalina Ruiz Navarro se encontraba en ese momento en México. Ella ha estado muy en contacto también con el movimiento feminista, con los movimientos feministas mexicanos y centroamericanos. Entonces también, por su lado, con sus amigas con las que había trabajado en otros proyectos feministas, también se venía hablando del tema. No nos conocíamos, muchas de nosotras, Mati y yo en ese momento no nos conocíamos, y empezamos como a hacer abrir esos espacios digitales donde empezábamos a comentar y hablar del tema cuando pasó que la magistrada Cristina Pardo, una magistrada antiderechos... No nos cae muy bien la magistrada Pardo. Aunque a ella le debemos nuestra existencia, entonces supongo que algo de cariño le debemos tener. Todo lo bueno nace, sí, la resistencia nace de las ¿Qué pasó con esta magistrada? ¿Por qué no es de entonces veníamos empezando a hablar en estos espacios de aborto y preparándonos porque era muy evidente que en este gobierno, con un lobby antiderechos, pues se iban a poner en riesgo nuestros derechos. Y pasó que la magistrada Cristina Pardo presentó una ponencia que pretendía limitar el número de semanas
en las que las mujeres podemos abortar. En este momento en Colombia, la sentencia que tenemos permite que las mujeres podamos abortar con 3 causales sin límite de semanas, tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario. Pero esta señora pues quería que le pusieran un límite porque es que demasiadas semanas para sus derechos, señora. La gestación. Autorregúlense. Entonces, Sí, claro, esta mujer... Como si los derechos se vencieran o tuvieran fecha de expiración. Exacto. Y pues no, señora Parto. Y esto ponía en riesgo los derechos, Acá sobre están todo... las viejas verdes para pararse en la raya. Esto ponía en riesgo sobre todo los derechos para el acceso al derecho para las mujeres más vulnerables, porque es en el último trimestre donde, por ejemplo, se detectan casos de malformación incompatible con la vida extrauterina, o muchas niñas todavía no saben que están embarazadas porque han sido violadas y no han tenido su primer periodo. Entonces, era gravísimo. Entonces ahí decidimos, bueno, chévere hablar de aborto, tenemos que salir a las calles, tenemos que llevar esto que estamos haciendo en digital a las plazas. Hubo un primer plantón y ahí nacieron las viejas verdes. Dijimos, bueno, ya tenemos que ponernos un nombre, ya tenemos que abrir un espacio en digital, porque hasta ese momento lo veníamos haciendo como en nuestras cuentas personales. Hablemos de aborto juntas, pero lo hacíamos en nuestro espacio, en nuestras cuentas personales. Ahí dijimos, no, ya esto tenemos que organizar un poquito lo que venimos haciendo, creamos Viejas Verdes y ahí nacimos. Que yo creo que perdón, Dale. yo creo que ahí supimos que había mucho potencial en el mundo digital y en las redes sociales, y yo creo que habernos juntado mujeres que ya teníamos un número, digamos que importante de seguidores, cada una en sus redes, y juntar esas audiencias fue un primer paso muy poderoso para nosotras, empezar a establecer una voz y poder volvernos un grupo de mujeres que convoca, y que después con el tiempo, eso ya van a ser que por ahí un año y medio desde que somos colectiva, o tal vez un poquito más, pero ha sido un año y medio en donde hemos hecho una transición muy interesante y muy bonita entre lo digital y lo presencial y las convocatorias físicas. Entonces eso, pues yo creo que fue una buena estrategia. Escuchándolas a mí me surgen dos preguntas. Okay. Una, bueno, la relación que tiene el colectivo con los procesos que se están dando en Latinoamérica. Es decir, no es solo una movilización que se está dando en Colombia o en Bogotá incluso, sino que se está dando a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, y que pues sabemos que ha sido un proceso histórico. Sí, digamos, hay oleadas, ¿no? Tengo entendido, sí. Digamos, no soy experto en el tema, pero sé que hay oleadas y estaríamos en una nueva oleada, por así decirlo, y un despertar latinoamericano, por así decirlo. Definitivamente, y yo creo que ha sido esencial para nosotras desde la estrategia saber que el movimiento feminista es un movimiento regional y que no solamente nos estamos organizando para tratar los problemas únicos y específicos de cada nación, aunque por supuesto también lo hacemos así, pero es que Latinoamérica y el Caribe comparten problemas, sobre todo el problema que más ha afectado a las mujeres, a todas las mujeres, que es el problema de la desigualdad. Y Latinoamérica y el Caribe es un territorio absolutamente desigual, en donde, por supuesto, todas las formas de violencia y de machismo florecen, y entonces tenemos eso en común en toda la región, y ha sido muy bonito ver cómo las movilizaciones de otras partes fortalecen e invitan a las de, por ejemplo, Colombia, que cada vez vamos saliendo más y más, y yo creo que eso también es una consecuencia del proceso de paz, siento yo. Y yo creo también que ha sido muy importante esa presencia de mujeres que no están acá, que hacen parte de los otros movimientos para nuestro colectivo. María del Mar en Argentina, sí. Catalina en México y en Centroamérica, Luisa, que está en Ámsterdam, Cher, que también pues no está centralizada como nosotras en Bogotá, que está en Santa Marta o en Cartagena moviéndose, y que de cierta forma, sí, desde el comienzo la colectiva ha estado muy conectada con los feminismos de los sures, que es algo también que habla mucho del tipo de feminismo que hacemos nosotras, porque antes veníamos de pronto muchas entendiendo el feminismo desde el feminismo
eurocentrista Y norteamericano. y norteamericano. Y ahora está esto que tú llamabas olas, que me parece muy, muy, muy bonito cómo se expresa una activista argentina, creo que es española, pero radica en Argentina, que se llama Cora Ruiz Tena. Ella dice que los feminismos latinoamericanos y los feminismos de los sures no funcionan en olas como los del norte, que estos feminismos nacen de las grietas, y siento que nos identifica mucho más a nosotras también, y es formar nuestras propias identidades. Las argentinas llevan 33 años de encuentros nacionales. Sí, Son unas duras. Y por eso el movimiento de ellas es lo que es en este momento. Nosotras, por supuesto, tenemos un rezago por el tema precisamente de la guerra, y porque nuestras feministas históricas han estado ocupadas tanto tiempo dándole a la paz y trabajándole a la paz, pero igual también son feminismos que nacen de esas grietas y de esas desigualdades, como decía Mati. Entonces siento que hay unos rasgos latinoamericanos mucho más presentes en esto que se está viviendo el feminismo, y también son feminismos que nacen desde la colectividad. Si tú comparas, por ejemplo, el Me Too con el Ni Una Menos, o Ni Una Más, bueno, es que surgieron los dos, pero el de Argentina puntualmente, que nació antes incluso del Me Too, que viene como desde el 2015, y el Me Too estalla en el 2017, el Me Too se enuncia desde la individua, y el Ni Una Menos ya es colectivo. Entonces también estamos viendo muchas particularidades de estos feminismos regionales. El Me Too, simplemente para contextualizar a la audiencia, ¿qué fue? El Me Too fue un movimiento que realmente era un movimiento que venía desde el 2006 con la activista Tarana Burke, creo. Sí, Tarana Burke. Ella desde su cuenta de MySpace incluso, que es muy interesante todo el tema de las redes sociales. Sí, esa es otra pregunta que tengo ahí. Ella compartió algún día esa respuesta a Me Too, contando que una chica le había contado, una niña de 13 años, creo, le había contado su experiencia de abuso. Y ella en ese momento no supo qué responderle a la niña. Y luego, tarde, como nos llegan muchas respuestas brillantes, cuando ya para qué, ella dijo, pues a mí también, y lo puso pues en su cuenta de MySpace, Me Too, pero en ese momento, en el 2006, era un tema que le hablaba a las mujeres negras que habían sido abusadas, y era muy particular, o sea, creo que se identificaba más incluso con el Ni Una Menos que el Me Too que estalló en el 2017, que fue el Me Too de Hollywood, cuando una actriz, creo que fue Alyssa Milano, O Rose. Ya no me acuerdo. Rose, o sea, es la otra. Creo que sí, creo que fue Alyssa la que empezó, que puso en sus redes sociales, cuando estalló también el tema de Harvey Weinstein, empezaron a salir en público los acosos y las denuncias de acoso. Ella dijo, pues a mí también, y pongan aquí, respondan este tweet con un Me Too, todas las mujeres sus historias de acoso, que han sido acosadas, para que sepamos que y a todas estalló, nos ha pasado. pero también era desde el mí. Sí, no algo colectivo en ese momento. Exacto. Pero igual también evidenció desde lo individual algo que era un patrón en la sociedad, y se revela pues que la violencia es estructural, que no son casos aislados en las oficinas, en las casas. Y revivió, y eso fue interesante, las Ni Una Menos, Ni Una Más, incluso yo creo que Juntas Abortamos que es un hashtag que empezó en Argentina, en donde las mujeres contaban las historias que tenían acompañando a otras mujeres en el proceso de sus abortos. Yo creo que es algo que reavivó las tendencias de redes sociales de contar experiencias colectivas o personales asociadas a un hashtag. Bueno, ahora sí, esta pregunta que no puedo no hacerla. Sí. ¿Cuál ha sido el papel o el impacto de las redes sociales en la defensa del feminismo? Yo creo que ha sido inmenso en los últimos años. Creo que ha sido una herramienta que hemos sabido aprovechar y de la que nos hemos apropiado yo creo que con agilidad y con inteligencia, porque sí, ¿qué tal mi modestia? Pero sí creo que ha sido una herramienta muy interesante, porque permite que mujeres que, hablando en otros espacios, en espacios físicos, seguramente lo que tienen para decir tendría un costo social o profesional, permite que esas mujeres puedan hablar
desde sus computadores y sus redes sociales, también en algunas veces cuidando su identidad y no necesariamente desde el anonimato, no necesariamente revelando quiénes son. Y eso es muy importante porque en Colombia y en Latinoamérica que las mujeres hablemos de ciertos temas no viene gratis. No. Digamos que siempre hay una consecuencia. Tiene consecuencias y Viejas Verdes, digamos, somos un colectivo de mujeres que hemos crecido con muchos privilegios y que gracias a esos privilegios podemos hablar en voz alta y como de frente y con nuestras caras sobre temas como el aborto, pero hay mujeres que trabajan muy duro también en lo mismo y no podrían y tendría un costo, por ejemplo, su seguridad personal si mostraran su cara o hablaran con su propio nombre. Entonces las redes sociales también nos da una salida para poder hablar sin poner en riesgo nuestra seguridad. A mí me surgen dos inquietudes como para seguir, porque ponen el tema de las redes sociales como una herramienta fundamental en el colectivo, ¿cierto? Y yo creo que incluso en la movilización social en general, creo que las redes sociales han tenido un impacto bien importante, ¿cierto? Pero hay como una inquietud que siempre me genera y es cómo esto no apaga un poco las manifestaciones y las protestas de otras formas que se dan en la calle, que se dan en la vida real, que pasan en el día a día y simplemente no se queda en un estado, estoy bravo o estoy molesto. Al contrario. Sí, dos cosas, lo que te iba a decir ahora. La importancia de las redes sociales es no solamente por lo que dice Mati, que es una de las razones por las que han sido tan protagónicas y detonantes para todo esto, sino también porque le habla a las nuevas generaciones y son las nuevas generaciones, las niñas, los jóvenes, los que están llevando las banderas no solo del feminismo, sino de la lucha social. Si te fijas lo que ha pasado en el estallido social de Chile, esto empieza y lo están cargando en los hombros los estudiantes y los estudiantes de bachillerato. Y esto que acaba de pasar el año pasado, que apenas está empezando una nueva generación de protesta y de activismos. La generación de la paz aquí, entre todas. Sí. También. Sí. Esto nació todo este tema de los 30 pesos y de evadir, no pagar, otra forma de luchar, empezó en Facebook, empieza en las redes sociales. Entonces, no tiene por qué existir esta falsa dicotomía de o protestas en digital o protestas en las calles. No, lo digital invita a que salgas, nos conecta, nos permite informarnos y comunicarnos y suplir el papel que no han tenido los medios hegemónicos. Sí. Y son nuestros propios medios y es nuestra propia forma de comunicarnos y de organizarnos para salir a las calles. Entonces me parece que para nada lo han. Y de hecho yo creo que lo complementa, Colombia, podría decir. Total. Hay que pensar que no se puede quedar en lo digital, pero exacto, sí que tiene que haber un hay que salir a pero lo interesante es que no se queda en lo digital. Uh-huh. O sea, ya hemos visto y hemos comprobado, digamos, con Viejas Verdes y con algunas de las convocatorias que hacemos para nuestro gusto y nuestra sorpresa, ver cuando llegan las mujeres, cientos de ellas, y decir, estas mujeres no son un número en nuestro feed, no son un like ni una seguidora, son mujeres de carne y hueso que se sienten interesadas y que saben que van a tener con quienes marchar. O sea, yo creo que esto también ayuda, las redes sociales ayuda a que sepamos que cuando nos movilicemos no vamos a estar solos en la movilización y sentir que tenemos un grupo con el que vamos a estar seguras, con el que compartimos un mundo de principios. Todo eso incentiva la movilización. Y además que, como dice Mati, no son un número, no son un like, son personas que sacan la conversación de esas redes sociales y la llevan a sus mesas de trabajo, a sus casas, a sus colegios, a sus universidades. Entonces, definitivamente las cosas no se están quedando en las redes sociales. Bueno, y hay algo muy interesante que tú nombrabas y es también como esa relación de la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero teniendo en cuenta las diferencias sociales, políticas, económicas, raciales que se dan. Entonces, un poco lo que me inquieta es cómo se puede ver la diferencia de la lucha feminista en mujeres campesinas, en mujeres afrodescendientes, en mujeres indígenas, mujeres de la ciudad, mujeres del campo. ¿Cómo son estos diferentes aportes en este contexto de la reivindicación de derechos y la construcción de paz desde una perspectiva feminista? Pues yo creo que la lucha de las mujeres racializadas, las mujeres campesinas, las mujeres que viven en territorio, creo que esas son las luchas
que han sido las más duras y las más admirables de todas y que llevan años y años y años en construcción. Nosotras, por ejemplo, hablar por ellas sería un gran error porque nuestro contexto es sumamente distinto y hay algo muy importante dentro del feminismo que a las viejas verdes nos importa mucho tener en cuenta y es la interseccionalidad, que es una mirada y que nos hace saber que las luchas de todas las mujeres son distintas y que dependen de una cantidad de condiciones. Y lo que yo sí creo es que las luchas, sobre todo con el proceso de paz, pudimos ver a esas mujeres líderes en comunidades, las lideresas que llevan mucho tiempo tejiendo comunidad, trabajando para la paz, porque es que las mujeres siempre han sido protagonistas de la paz porque es que la guerra siempre ha sucedido en el territorio de nuestros cuerpos, o sea, literalmente en la corporalidad de las mujeres. Entonces, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres racializadas, todas ellas vienen desde sus territorios dando esas peleas y cuando llegó la oportunidad del proceso de paz, ellas estaban listas para colaborar desde ahí. Entonces, nosotras les debemos a ellas, pues, todo y la inspiración con la que nosotras, pues sí, nos motivamos a seguir trabajando porque ellas venían haciéndolo desde antes sin tener el mismo reconocimiento, sin poner su nombre, sin pretensión de tener ni fama ni protagonismo, sino con la pretensión de sobrevivir y tener autonomía sobre sus cuerpos y vivir en paz. Y algo muy importante del movimiento en este momento es eso, la diversidad del movimiento, que no es un feminismo, que son muchos feminismos que se están encontrando en unos espacios comunes que son las redes, las calles principalmente, y que esta diversidad de feminismos está hablando, porque esto sí creo que es nuevo, por lo menos de esta generación feminista, de interseccionalidad, como dice Mati, que es entender que las mujeres, además de la violencia que nos atraviesa a todas, que es la violencia de género, pues hay mujeres que están en otros contextos de violencia que muchas de nosotras no vivimos, violencias raciales, violencias económicas, las mujeres migrantes, las mujeres trans, las mujeres lesbianas también. Entonces es entendernos desde ahí. Y las violencias que suceden en el marco y que sucedieron en el marco de la guerra, que son además una de las cosas las que la mujeres gente rurales. investiga. Y entonces eso da pie a muchos feminismos, porque no todas. Ayer justo una de nuestras compañeras, Cher Herrera, una afrofeminista brillante, puso en su feed de Instagram un texto muy interesante, y es que ella entiende o decía que entendía cómo muchas mujeres no podían reconocerse feministas porque de pronto, entendiendo estos feminismos solamente como los feminismos blancos hegemónicos, pues no identificaban las violencias que estaban buscando derrumbar desde ahí. Entonces, esa es la necesidad también de entender el feminismo. No entienden porque no están en ese contexto. Exacto, también. no Sufren esa violencia. No se sienten representadas. Entonces, si no se sienten representadas, ¿yo por qué voy a apoyar algo que no me representa? Y eso es un reto que tenemos las feministas y en Viejas Verdes lo tenemos muy presente, y es que tenemos que ceder el micrófono, tenemos que abrir los espacios, no podemos sencillamente reconocer que hay otros tipos de mujeres, sino que necesitamos oírlas, y es responsabilidad nuestra también generar espacios para que ellas hablen. Matilde, y tú ahorita decías que digamos, desde donde hablan las Viejas Verdes es de pronto un lugar muy diferente desde donde hablan las organizaciones de mujeres campesinas, indígenas, afro, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo lograr una empatía y una cooperación, digamos, y una solidaridad de lucha en un contexto como el colombiano, que estamos en la implementación de un acuerdo de paz con muchas dificultades y con muchas resistencias frente a muchos poderes económicos que, pues hay que decirlo, se han enriquecido en medio de la guerra? Sí. Entonces, ¿cómo generar esta empatía desde el lugar de las Viejas Verdes, que de pronto es un lugar de las mujeres citadinas, blancas, privilegiadas, con unas mujeres campesinas, indígenas, afro, que han estado, digamos, ocultas, que han sido víctimas de la violencia directa en el campo, porque la ciudad, digamos, vivimos también como en una burbuja y no entendemos a veces qué es lo que pasa en el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa solidaridad y empatía desde
el colectivo de las viejas verdes? ¿Cómo se lo han pensado? ¿Qué discusiones han tenido internamente? Bueno, primero, para que tú respondas, pero primero, sí aclarar que el colectivo de las viejas verdes, claro, muchas de nosotras, los que estamos sentadas aquí, somos blancas privilegiadas, citadinas, pero no todas las mujeres en viejas verdes somos blancas privilegiadas. Citadinas. Yo creo que, bueno, la forma, preguntas por la empatía y cómo lograr entender esas causas ¿Cuál que es la son tan relación? diferentes a las nuestras. Yo creo que, en primer lugar, desde la voluntad de aprender y entrar con una actitud desde la pregunta y la curiosidad. Nosotras no tenemos cómo solo inferir y desde nuestra intuición imaginarnos cómo son esas realidades. Tenemos que tener pues la rigurosidad y la responsabilidad de preguntar y entrar con la cabeza abajo a preguntar cómo ha sido la lucha de ustedes. Y por otra parte, yo creo que sirve mucho entender cómo se conectan cómo las luchas de ellas llegan o no llegan hasta acá, dependiendo de si se está cumpliendo o no el acuerdo. Es decir, ahorita que hablábamos de manifestaciones y cómo en Colombia apenas estamos empezando a construir una cultura de las manifestaciones, afortunadamente yo siento que cada vez nos vamos apropiando más y que vamos sintiendo más confianza, pero es que cuando uno está en medio de la guerra, pues no puede salir a marchar. Y entonces... El que está estigmatizado, ¿no? Además... Todo el que marcha, entonces es guerrillero. Tiene un costo entonces, social mucho más alto para y ellos, en las para regiones, pues mucho menos van a salir. Pues si hoy es peligroso que Salir en las acá en regiones... Bogotá. No, y en las regiones pues matan líderes y lideresas todos los días, ni siquiera por hacer huelgas, sino por trabajar en comunidad. Pues entonces, por supuesto, no hay manifestaciones, pero que ahora haya manifestaciones acá en Bogotá y en las ciudades grandes del país, yo creo que es resultado del trabajo que se hizo en comunidades y del trabajo que hicieron las mujeres, esas mujeres con las que tienen una causa y una experiencia de vida distinta a la nuestra. El trabajo de ellas resultó en que hubiera un proceso de paz que tenía un enfoque de género y que nos haya dado la confianza suficiente para nosotros empezar a salir a marchar en distintas regiones. Y que ese proceso tenga todos los obstáculos que tienen, que no se esté garantizando desde el gobierno el cumplimiento del acuerdo. De los acuerdos, pues sin duda pone en riesgo la vida de las mujeres en las regiones, pero además eventualmente también va a tener una repercusión en las manifestaciones. O sea, si volvemos a lo mismo, pues otra vez vamos a correr, no nos vamos a sentir igual de cómodos marchando. Ojalá sí. Pero Ojalá eso no significa que vamos a dejar de marchar tampoco. No, Hay que seguir, sobre todo movilizarse. Y otra hay que cosa, movilizarse y ser creativos en la movilización. Otra cosa sobre la empatía es... acá escribir un libro sobre eso. La cuña, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? Por favor, ¿cómo Que el se va a privilegio llamar? no te nuble la empatía. Que el privilegio, la empatía. Entonces... Y lo podemos encontrar en... Se estrenará pronto. Próximamente. Esperamos que salga para la Filbo. Ok. Y que esté en las librerías. Bueno, pero entonces de una vez te todavía no sé. invitamos a que hagas tu lanzamiento acá. Ah, buenísimo, Ay, qué buenísimo. chévere. Mi editor va a estar muy contento. Que no- No, lo que iba a decir es, pues justamente yendo a esa frase, para hablar un poquito de empatía, que no es suficiente la empatía sola tampoco, es muy importante partir del reconocimiento de nuestros privilegios, que nosotras ya podemos hablar del tema pues desde, como con naturalidad y con conocimiento de causa, pero no es lo común para mucha gente. Es muy difícil todavía que muchas personas privilegiadas reconozcan que esos privilegios son ventajas que no tiene todo el mundo y que deberían tener y que deberían ser derechos. Eso es muy difícil, lo vemos todavía en redes sociales, en nuestros círculos, Sí. es lo común. En el Uber. Exacto. Bueno, tú que acabas de bajarte peleando con uno, pero Sí, que creo ahorita que hay que deberías partir contar eso. de ese reconocimiento de Ahorita les esos cuento. privilegios, y eso es educación que no recibimos y que estamos empezando también a recibir incluso en las redes sociales y en las calles. Las calles están siendo un nuevo espacio de educación Claro. que no tuvimos en donde debimos tenerla, en los Creo que colegios, hay que en las tomarse los universidades. espacios públicos. Hay que- Es decir, el Totalmente. espacio Porque público son tiene de que volver a nosotros. ser de todos. Exacto. Y No tener miedo al espacio público. y chévere la empatía como esa capacidad de ponernos en las realidades ajenas y de entender que nuestra realidad no es la única verdad Que existe. y registrarla, exacto, pero no es suficiente. O sea, la empatía Es un punto tiene de que ser, partida, sí, pero me parece a mí
que tiene que politizarse y que tiene que llevar a la movilización para que realmente pueda tener un impacto en estas violencias, en estas desigualdades, en esta realidad que nos tocó vivir a nosotros. Y por ejemplo, reconocer entre esos privilegios, reconocer que la manifestación social es hoy acá un privilegio, porque en las regiones no puede haber esa misma movilización social sin que los maten. Asesinan. En las regiones están ya mandando otras personas que no es el Estado. Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro programa de hoy en Los Protagonistas de la Paz. Esta es La Voz del Derecho. Regresamos a este programa de Protagonistas de la Paz, hoy con Las Viejas Verdes, un programa muy interesante y que yo creo que se nos va a quedar corto de tiempo, pero bueno, serán invitados nuevamente para continuar con la charla. Quisiera preguntarles, en el marco de las negociaciones de paz entre las FARC y el Estado colombiano, se constituyó una subcomisión de género, que era pues la encargada de transversalizar el enfoque en todos los acuerdos. ¿Cómo garantizar o avanzar hacia la implementación de los acuerdos con enfoque de género y que no se quede en el papel? Porque siempre se crean instancias, se crean comisiones, instituciones, entonces las mujeres participan, los campesinos, los indígenas participan. Y después Nada. ¿Qué nada, pasa en la realidad? Nada de nada. ¿Cómo hacer que esto pase? Pues Y se toró ese proceso por nada. Si me preguntan a mí, exigiéndole al gobierno que cumpla y exigiéndole que pongan su voluntad política en el cumplimiento de los acuerdos, porque es que si el gobierno no pone su parte, las mujeres nos quedamos sin herramientas, y las mujeres y garantizar ese enfoque de género, pues también depende de cosas. Se necesita maquinaria política, se necesitan voluntad por parte del gobierno de cumplirlo. Completamente. Entonces a mí me da mucha angustia cuando, digamos, como la forma en que hiciste la pregunta de, bueno, ya está, esa subcomisión existe y el enfoque de género está en teoría, pero ¿qué hacemos para que esté en la práctica? Pues que el gobierno de todos los insumos que prometió que iba a dar para que las mujeres podamos trabajar y podamos garantizar que ese enfoque de género está sucediendo en las distintas áreas. Pero y hay un llamado que tú haces que me parece súper interesante, y es, sí, está en el papel, hubo una subcomisión, los acuerdos lo tienen transversalizado, pero hay que exigirlo. Es decir, tiene que haber una movilización. Claro, o sea, acá y yo por eso la movilización, somos todos. Salir otra vez a la calle a decirles, vea, es que el trabajo de las mujeres en este momento depende de la voluntad política del gobierno y necesitamos que respondan. Necesitamos que respondan y les tenemos que exigir que respondan. Y es su trabajo, y finalmente también para eso les pagamos. Cuando hablamos de politizar, no están trabajando de gratis. Politizarnos y de movilizarnos, la política, sí, hay mucha gente que dice, ay no, yo soy apolítico. Eso es privilegio. Si eres apolítico es porque no te afecta de ninguna forma esto que está pasando. A mucha gente sí le afecta. Ahí es donde necesitamos esa empatía politizada, y que no solamente tu participación política se limita a poner un voto en una urna. La política también está en las calles exigiendo, que se movilizándonos, exacto, haciendo todo lo que dice Mati. O sea, tú tienes que cumplir estos acuerdos. Y por otro lado también siento que gran parte de la población todavía no ha entendido lo que es el enfoque de género. Todavía hay mucha desinformación de parte de los antiderechos cuando se habla de la ideología de género, que es un concepto o sea, hay tanta desinformación que fue capaz de tumbar un acuerdo de paz. Sí, el referendo, la vaina de las cartillas de la educación cuando estaba Gina Parodi, por ejemplo. Entonces siento que nos falta mucha pedagogía, hablar de género. No existe tal cosa como ideología de género, existe el enfoque de género, es esto y esto y esto, y desestigmatizar también. La subcomisión estuvo en cabeza de Victoria Sandino, si no estoy mal, sí. Y Victoria es una mujer... Por parte de las FARC, por parte del gobierno. Claro. Y Victoria es una mujer que me parece que le ha metido muchísimo el hombro a este tema, y que todavía carga con todos estos estigmas que traía, pues por supuesto por ser miembro de las FARC, y me parece que es valiosísima su presencia en el feminismo, y también que se hable de esos feminismos, de los feminismos subversivos, y también siento que es importante que el movimiento entienda esto y que se den esas discusiones también, y que se abran los espacios, y que dejemos que colaboremos con la información también para combatir esa desinformación y con la desestigmatización.
Y en esa misma página yo creo que entender cómo funciona el enfoque de género también nos hace saber que el enfoque de género en el proceso de paz y en los acuerdos de paz no sucede de forma independiente a los demás procesos. Es un enfoque que atraviesa los procesos y los acuerdos, cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si necesitamos investigar, reparar y reconstruir cosas que resultaron de la violencia sexual dentro, por ejemplo, del conflicto, pues necesitamos que funcione el proceso de verdad. Necesitamos que funcione la comisión para la verdad. Si no funciona esa comisión, entonces ¿qué? Nuestro enfoque de género desde ahí tampoco se puede hacer. Entonces, el enfoque de género está relacionado y va junto con todo lo demás que se acordó en el proceso. Entonces, no imaginarnos que funciona, que va por ahí como de ladito, ¿no? Claro. Sí. Y como no cargar, digamos, las instituciones simplemente de la justicia transicional con la carga de buscar la igualdad de género, ¿no? Okay, o de buscar, digamos, este enfoque de género que, por supuesto, está en los acuerdos de paz, digamos, tiene unas características en cada uno de los puntos, tanto en reforma rural integral, como en apertura democrática, como en sustitución de cultivos, digamos, en cada uno de los puntos, pero cómo la lucha feminista va un poco, y la lucha por la igualdad de género va mucho más allá de un proceso transicional, ¿sí? Sí, porque es desde antes. Pero ¿no? yo sí creo que la justicia transicional también tendría que tener un enfoque de género. Claro, Lo que pasa es que las violencias de género en contextos de guerra merecen un trato muy particular. Sí. Que eso también ha sido una cosa interesante que se ha construido gracias a los feminismos latinoamericanos. Que, por ejemplo, que el feminicidio esté tipificado, y ustedes que son abogados saben eso seguramente mejor que yo, pero que el feminicidio esté tipificado como un tipo penal de violencia. Eso sucedió gracias a que en distintos países de Latinoamérica se hizo ese esfuerzo, las feministas empezaron a hablar de eso. Sí, ya no se estaban matando mucho tampoco. Sí, y los derechos se ganan con la movilización. Qué pena ser insistente, pero la movilización tiene que pasar. O sea, incomoda, por supuesto incomoda, genera afectaciones. Tiene que incomodar, tiene que generar afectaciones, de eso se trata. Para que pueda haber un cambio tiene que haber una crisis y cambio. Que también a mí me preocupa un poquito cuando los políticos empiezan a hablar como de unas marchas ideales en donde los carros marchódromo, en donde salgan a marchar donde los carros no tienen que parar y donde no hay ruido y se oyen los pajaritos, y es como, no, un momento, usted no entendió, eso no es lo que estamos tratando de hacer. Con una protección, y por una protección por las paredes y por los muros que, juepucha, porque ni no, los en serio, cuerpos. Que ya quisiéramos las mujeres que nos cuidaran tanto como se preocupan por las paredes y los vidrios. Había en la marcha que decía, ¿quién fuera pared para que te preocupes si me tocan? Ay, me encanta. Claro. Pues es que... Aunque yo creo que hay un tema muy importante y es cómo las mujeres han sido también creativas en las manifestaciones. Es decir, sí, por supuesto, entonces nos tomamos la calle, marchamos, llegamos a un sitio emblemático, simbólico para decir acá estamos, pero también cómo el transcurrir de la marcha ha generado diferentes manifestaciones, ¿no? Diferentes formas de mostrar el inconformismo, de mostrar que no estamos de acuerdo con algo, ¿cierto? Y es impresionante como a todas esas formas les encuentran un pero. Entonces hacemos un cacerolazo. Cacerolazo, no, ay, mucho. Es que eso era que a las 3 de la costumbre. mañana, ¿no? El pañuelazo, pero ¿cómo van a batir esos pañuelos? ¿Cómo se les ocurre? Con el violador eres tú, que... Muy violenta. El performance... No, hablemos de la violencia. El arte, todas estas formas, bueno, y también hay que hablar de la rabia digna como movilizador de las movilizaciones, de la protesta. Esta manía de llamar violencia, cuando nosotros realmente tuvimos un periodo de la historia que se llamó la violencia. Llamar violencia a las formas como muchas mujeres canalizan su rabia cuando no están atentando contra ninguna persona.
Ni contra los derechos de nadie. Ni contra los derechos de nadie, quizás contra un muro y contra un vidrio, que es lo mínimo, la mínima forma de desahogar muchas mujeres sus rabias y las violencias que ellas han sufrido y que las han atravesado. Eso me parece una canallada de nuestra sociedad y de nuestros medios. Marcha así, pero no así. Sí. Protesta, pero Que no llamen, así. pero que llamen limpio, violencia. limpio, por Sí. favor, no pintura, ni se pinten las uñas, que eso de pronto ensucia un poquito el Transmilenio. Es como, ay. Ay, no. Bueno, pues yo quisiera también, siguiendo con el tema en el acuerdo de paz, ¿cómo ven ustedes que se está dando la implementación precisamente? ¿Cómo están sintiendo ustedes? Pues por supuesto sabemos que, digamos, las viejas verdes hablan desde un lugar no tan cercano de pronto a la digamos, a las luchas históricas Sí. de las mujeres campesinas Sí. y rurales en sí que han vivido el conflicto en Colombia. Pero tú lo decías, finalmente el conflicto también se ha librado en los cuerpos de las mujeres. ¿Cómo están viendo ustedes que se está dando la implementación de los Con acuerdos mucho. y cómo creen que desde el colectivo Con demasiado. podríamos aportar? Lo vemos con preocupación. Sí, yo creo que la persona que no se esté dando cuenta del incumplimiento del Estado y del gobierno en los acuerdos, pues está en otro país o debajo de una piedra. El número de líderes sociales asesinados, el abandono Es en absurdo. las zonas veredales, que mataran a excombatientes en estas zonas. Donde iban a estar a salvo, o sea, exacto, los donde estaban cediendo estaban su libertad. supuestamente protegidos por el Estado. Sí sabemos de denuncias de muchas mujeres excombatientes a las que no les llegan, ay, se me fue la palabra. Productos de aseo personal, de Que higiene. es lo que te iba a decir, hay un Es mundo como- de índices que sí alcanzamos a notar nosotras y que nos dan pistas de que la implementación de los acuerdos no está sucediendo. Por ejemplo, cada vez, y volviendo al tema del aborto, cada vez que una mujer llega a solicitar un aborto tardío, es decir, en el tercer trimestre de embarazo, eso es muestra de que esa mujer no tuvo ni educación sexual ni reproductiva, ni tuvo forma de llegar logísticamente, de ir desde anticonceptivos. donde vive hasta un centro de atención, no tuvo anticonceptivos, Ni ni acompañamiento, ni tuvo a quién ir a preguntarle. Entonces, Es una violencia estructural que la ha afectado. y entonces, y que los casos sigan siendo tantos, que tantas mujeres se sigan muriendo en las distintas regiones por abortar, por ejemplo. Solo eso ya demuestra que no hay presencia del Estado en ningún y de las formas de Estado en ninguna parte. Eso la me lleva, por línea- ejemplo, al punto 1, ¿cierto? El punto 1 de reforma rural integral, que digamos tiene un tema de infraestructura social, Claro, de acueducto, claro. de servicios públicos, salud. Desarrollo. Y también la desarrollo. línea de las comunicaciones del Estado y de los miembros del gabinete. ¿Cómo es posible que una ministra salga a decir que están matando? No, pero es que hay más muertos por celulares que líderes sociales. Ay, Es Dios como, mío. mira, no hay ninguna... Ninguna de las No muertes se es puede, justificable. no se ni puede esa decir ni la groserías, otra. ¿cierto? No hay un Acá, ápice de intención o de voluntad de cumplir el acuerdo en este gobierno Sí, y, no hay- y tampoco tampoco Ni nos siquiera sorprende. aceptan que hubo guerra, o sea, no lo Disappointed but not No lo surprised. aceptan. Tampoco nos sorprende. A ver, la bandera de los abanderados del no en el plebiscito, pues eran el mismo partido del gobierno. del sí, que presidente. eso es algo que yo también he dicho mucho. Se dijo, El se dijo rayo textualmente, homosexualizador. se dijo textualmente, Iban a acabar con el vamos a acuerdo y acabar lo con están los haciendo. acuerdos, vamos a volver Vamos a hacer trizas. trizas el acuerdo, los dijo acuerdos de Fernando paz. Londoño. Sí, Entonces para esto no es trizas. sorpresa para nadie y es responsabilidad de todas las personas que pusieron estos votos también darse cuenta de lo que está, de De lo las que consecuencias causa. de su voto, Exacto, sí. de lo que implica, no solo para el proceso, nuevamente para el país y para toda la sociedad, de volvernos a esa etapa. Y Y yo yo creo que hay creo que- formas sutiles de hacer trizas del acuerdo, ¿no? O sea, el acuerdo no solo se hace trizas diciendo no voy a cumplir o vamos a acabar el No, acuerdo, solamente- sino yo lo puedo matar de solamente- inanición. O sea, Entonces, exacto, corto Claro. los suministros Que no le de llegue aseo nada para a las las mujeres. zonas Incluso, veredales. no sé qué tan cierto sea esto, hasta agosto hubo suministro para la Sí, zona. ya se iba a acabar. Ok. Ya, y ya, o sea, ya no hay más normativa. Y entonces, y ¿qué va a pasar con desconocer el asesinato sistemático de los líderes en las regiones? Eso también es una forma de violencia y de no cumplimiento. sí, de acuerdo, de acuerdo. Son realidades que no se pueden desconocer. Bueno, el tiempo se nos va agotando y no quisiera que nos fuéramos sin también hablar un poco de esas nuevas masculinidades. Porque pasa, y tengo que decirlo, que lo he escuchado con muchas personas que
que manifiestan, digamos, alguna su preocupación, hombres, sobre este feminismo está muy radical, no nos incluye, se habla de la igualdad de género, pero finalmente no podemos ni siquiera salir a la marcha porque creo que había una discusión interna de si los hombres podían acompañar o no podían acompañar la marcha. Bueno, Atrás. ¿cómo se tienen que dar estas... Hombres atrás. ¿Cómo se deben dar Van estas arrodillados. nuevas masculinidades o Pidiendo qué perdón. retos se están viendo frente a estas nuevas masculinidades y cómo desde los hombres también podemos aportar a esta igualdad de género? Bueno, me alegra que estén preocupadas porque es lo mínimo. Sí. Yo creo que todo esto se trata, no sé ni siquiera si de nuevas masculinidades, sino de entender que justamente son las masculinidades y los roles de género y toda esa construcción social que hay en torno a ser hombre y ser mujer, donde se originan todas esas violencias. Entonces, creo que es muy importante que los hombres entiendan que sí tienen un papel en el feminismo y que no es dentro de él, y que no es dentro de nuestros espacios y que no es dentro de nuestras marchas y nuestras luchas, sino que es apelando, interpelando a los otros hombres que siguen replicando esas violencias y esos comportamientos misóginos. Catalina Ruiz Navarro, una de nuestras cofundadoras también del colectivo, dice que no necesitamos más aliados, necesitamos traidores del patriarcado. Entonces creo que todas coincidimos en eso, necesitamos manes que le paren el carro a los otros manes, que se salgan de los chats donde están compartiendo nudes de viejas que seguramente no han autorizado que se compartan ahí, que hacen comentarios misóginos. Ese es el papel de, si quieren hablar de nuevas masculinidades, de las nuevas Y masculinidades. eso que yo creo que masculinidad, a mí me causa mucha curiosidad porque es importante para los hombres mantener el concepto de la masculinidad. Exacto. Para mí lo importante es más que sea una nueva masculinidad. Yo quisiera hombres que se están desmachistando. O sea, hombres que quieren Machos en rehabilitar Rehabilitar de su machismo. Porque finalmente, ¿qué es la masculinidad? O sea, la masculinidad no nos ha traído sino... El concepto de masculinidad no nos ha traído sino problemas. Son roles de género. Lo que necesitan los hombres entender, creo yo, es en dónde y cómo están siendo machistas y sexistas y empezar a dejar de serlo. Entonces, yo creo que necesitamos traidores del patriarcado y necesitamos, pues sí, machistas en deconstrucción y en rehabilitación. Me encantó eso. Y si quieres marchar, pues bien atrás, o sea, en serio, Por la sombrita. llevan muchísimo tiempo teniendo el micrófono, llevan muchísimo tiempo en los lugares hegemónicos, tienen todavía el poder político. Cedan los espacios, es lo mínimo, cedan los lugares, ábranse cuando en serio sean espacios. Y apoyen con sus acciones. Sean espacios de mujeres. Por ejemplo, dejar la complicidad con las formas de machismo. Eso es una cosa que es complicadísima para algunos hombres, pero es en donde en verdad son mejores aliados y más los necesitamos. No necesitamos que vayan con nosotros necesariamente a la marcha, pero sí que cuando algún hombre o en el trabajo o en el chat o lo que sea, diga algo sexista, interpelarlos y decirles, oiga, usted está siendo sexista en este momento, o no haga sus comentarios delante de mí. Es que o ellos vea no se por dan qué está mal. cuenta, ellos no se dan cuenta, pero con esta campaña de como hombre, yo creo que ya cayeron en cuenta de todas las cosas horribles que nos dicen Sí, porque todas se las los días. pusimos, ahí sí que se los hicimos con plastilinita, no Sí, sé cómo como- más se los podemos decir. Y ya creo que ya lo entendieron. ¿Tú cómo te sentiste con eso? Yo quisiera saber. No, yo siento que es un proceso y creo, como lo decíamos al principio, que es un tema generacional. Sí, Siento que cultural. cada vez las nuevas generaciones, precisamente como es un tema cultural, las nuevas generaciones están en un proceso de construcción y criticando un poco, ¿no? Lo que ha sido la normalidad. Sí. Entonces creo que precisamente como es un proceso, el tema está en ponerlo sobre la mesa, dejar de que sea algo escondido, Y no dejarlo hablarlo, quitar. discutirlo y pues lograr encontrar esos puntos donde tenemos que transformarlo, ¿no? Sí. Y hablar de privilegio masculino y Total. entender qué conductas son privilegios de género y cederlo. Estar dispuestos a cederlo y aprenderlo. Renunciarlo, Porque para que la renunciarlo. balanza se nivele, pues Yo Hay les que voy a decir, por soltar. ejemplo, algo desde mi perspectiva de trabajo en derechos humanos y construcción de paz en el marco de la justicia transicional, y es que yo creo que las grandes abanderadas son las mujeres.
Es decir, yo creo que hay personas que han trabajado por la paz en Colombia y que son grandes líderes y son mujeres. Estoy de acuerdo. Una de ellas, y que me parece que siempre ha estado muy en la línea también de trabajar por la paz, ha sido, por ejemplo, Paula Gaviria. Fue una mujer que lideró la unidad para las víctimas durante más de 5 años y su equipo era de mujeres. Y fue un periodo donde yo creo que se le dio la voz a las mujeres siglos, y la construcción de paz. Siglos construyendo paz. O sea, las mujeres... En todos, pero por supuesto... Pero que se reconozca remuneradamente, porque no puede ser que sigan cayendo todas las labores de cuidado y de construcción de paz en las mujeres, las porque mujeres son mujeres. Construyendo paz desde siempre, pero sienten que con doble jornada. No se es natural. Es que no se es natural. No se es natural. O sea, definitivamente no tenemos las mujeres que han trabajado por la paz en las regiones, salario. ¿De qué salario estamos hablando? Emocional. Sí. Bueno, y ni hablar de las líderes en los territorios, ¿no? No, pues. Porque las mujeres sí que han sufrido la guerra en Colombia. Entonces, sí, bueno. Claro. De las que hablamos la semana pasada. Bueno, y antes de despedirnos, pues como acostumbramos, un último mensaje a nuestra audiencia. El último, y ya, yo sé que ya estamos corriendo y demás, pero el último mensaje que le quieran dejar a nuestra audiencia por parte de las Viejas Verdes en torno a la construcción de paz. Yo creo que es imperativo que nos movilicemos todos y que nos politicemos todos. Y algo que se me olvidó decir cuando hablabas de las nuevas masculinidades, dejar de tenerle miedo a la palabra radical. Cuando hablamos de feminismo radical, es simplemente radical, es que te atraviesa todo, que atraviesa todos los aspectos de tu vida. El feminismo tiene que ser radical. Y los derechos también. Exacto. O sea, la reivindicación de derechos. No, pues los derechos nos los dan radicalmente o no nos dan los derechos, mejor dicho. No, esos puntos medios, ay, yo no sé. El gris, el centro, Pues sí, mi llamado es a que exijamos, que no tengamos miedo a exigir. Tenemos unos derechos y nos tienen que garantizárnoslos, y si no está siendo el caso, entonces tenemos que salir a pedir que así sea y no sentir en ningún momento como que estamos pidiendo más de la cuenta, estamos pidiendo lo mínimo. Que nos están regalando las cosas. O que nos están regalando, no, estamos pidiendo lo mínimo que nos corresponde en la vida y es tener acceso a nuestros derechos fundamentales. ¿Cómo son sus redes para que nuestra audiencia las pueda seguir y pueda estar al tanto de sus actividades? La red de Viejas Verdes, por favor síganos, somos una plataforma informativa y de opinión muy interesante, es @lasviejasverdes. El mío personal es Matilde Milagros, @MatildeMilagros, y el de Itamaría es @Itamaría83. Itamaría83. Y también si quieren seguir a Las Escribidoras, que es mi grupo, el grupo de escritura que yo fundé, es @Las Escribidoras. Vale, perfecto. Vayan a Las Muchísimas Escribidoras. gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por invitarnos. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.